de Jesús decimos todos, amén. Amén, amén. La última vez comenzamos una serie y me llama mucho la atención, me gusta, la hemos titulado Examinándonos. No necesariamente que alguien más venga, usted, esto está hablando de nosotros. Y lo he dicho en otras ocasiones, si hay algo que me preocupa, es que la palabra de Dios, el Señor Jesús, estas palabras salieron directamente de Él. Me preocupa que dentro de la iglesia dice la palabra que hay personas que no son salvas. Eso es preocupante. Lo podría decir de esta manera para que se oiga más claro todavía. Dentro de la iglesia hay personas que van rumbo al infierno. Eso me preocupa. Y no tiene que ver nada, o aunque tiene el impacto, pero no es porque sea pastor, no. Eso debe de estar en cada corazón de las personas que han conocido al Señor. ¿Verdad que sí? Sería ingenuo de veras pensando en esto, sería ingenuo el pensar que esto no aplica a nuestra iglesia. ¿Verdad que no? O sí, sería ingenuo. Pero si nosotros queremos alertar, podríamos decir, si nosotros queremos advertir a las personas de que todo ser humano un día va a compadecer ante un Dios que Él conoce, dice, las intenciones y los pensamientos y lo más profundo del corazón, que toda persona va a presentarse delante de ese Dios para rendir cuentas. Si queremos alertar a ellos, ¿verdad? Que yo creo que donde nosotros debemos de comenzar es por nosotros, ¿verdad que sí? Somos nosotros los primeros que tenemos que estar seguros de ello. Mire, cuando pensamos en todo esto, en lo personal, lo alarmante para mí es que hemos oído, hemos conocido de personas que, si podríamos usar esta expresión, tienen un currículo cristiano, pero tremendo, extraordinario, sorprendente. Y aún así, hemos visto o hemos oído o hemos conocido que se han apartado de la gracia del Señor y le han dado la espalda. Mire, el mismo Señor Jesús habló de estas personas y Él mismo dijo que un día, ¿verdad? Ellos mismos iban a venir y le iban a decir, Señor, pero ¿qué no predicamos en tu nombre? Profetizamos, también dice la palabra, que no en tu nombre echamos fuera demonios. Y que no fue en tu nombre que hicimos muchos milagros. No uno cuanto ahí de vez en cuando. No, muchos milagros. Dijimos, ¿verdad? En otra ocasión, el Señor entonces le va a decir, yo nunca los conocí. Y tiene que salir entonces la pregunta, entonces, ¿cómo fue que se realizaron esos milagros si el Señor nunca los conoció? ¿Verdad que hablamos de eso? Y yo creo que esa es la tremenda tragedia, que una persona o que millones se pierdan bajo el emblema cristiano, podríamos decir, pensando que ellos estaban bien, sin saber que estaban en un error. Y hemos oído de veras, ¿verdad? De famosos que movían las masas y predicaban a multitudes, y que simplemente ahora negaron a Dios. Pero no quiero de verdad hablar de estas personas. Hoy quiero basarme en el capítulo 26 de Mateo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver la experiencia de dos hombres muy conocidos. Mire, esto es lo intrigante de esto. Los dos eran muy conocidos por Jesús y los dos fueron llamados por el Señor Jesús. Y dice que los dos lo dejaron todo para seguirlo a Él.
Pero también dice, vamos a ver que los dos también negaron al Señor. Los dos fueron enseñados personalmente por el Señor. Los dos también dice que fueron capacitados para predicar a los demás. Mira qué tremendo. Ellos estuvieron íntimamente con el Señor. Podríamos decir 24/7, como dicen por ahí los jóvenes, por más de tres años. 3 años y medio. Y esto es lo maravilloso y al mismo tiempo lo impactante, que el Señor Jesús no solamente les enseñaba de forma teórica, sino que también Él vivía de una manera perfecta lo que les enseñaba. En otras palabras, les enseñó también con ejemplos. En Él no vieron ninguna falla. Al contrario, lo que vieron fueron grandes milagros, o todos los grandes milagros que el Señor realizó. Miraron cómo el Señor tenía poder sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre los enfermos y aún sobre la misma muerte. Todo eso ellos lo experimentaron. Mira qué tremendo, porque también ellos, ambos, experimentaron o vieron la revelación divina del Maestro. Supieron que no era cualquier hombre. Los dos también oyeron que aún los grandes líderes espirituales del momento reconocieron que Jesús tenía que venir de Dios, porque las cosas que hacía no las podía hacer si Dios no lo había enviado. Esas afirmaciones las escucharon. Mire que los dos, y piensen esto, los dos día tras día escucharon que los pecadores necesitaban salvación. Día tras día escucharon que los pecadores necesitaban arrepentirse. ¿Por qué? Porque el Señor fue bien claro en mostrarles que así como había un cielo eterno, también les habló de la realidad de un infierno eterno. O sea, le puso, como quien dice por ahí, las cosas claras sobre la mesa. Eso es tremendo también. Que ambos, estos dos discípulos, estos dos hombres, usaron el mismo poder para poder predicar la palabra, para poder sanar enfermos e incluso para poder expulsar demonios. Los dos lo hicieron. Espero que ya para este momento sepa de cuáles son los dos que estoy hablando. Mire que ellos dos dice que predicaron y presentaron a Jesús como el Mesías y como el Salvador. Y muchos se salvaron por su testimonio. Los dos entendieron que eran pecadores y los dos también entendieron que Jesús tuvo misericordia sobre ellos. Pero mire qué cosa, no termina ahí la historia con ellos. También un escritor dice que los dos accedieron a Satanás para ser usados por él. Y al final también dice que los dos traicionaron a Jesús. No es secreto como a veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Cuando nadie ve o en nuestra mente. No, ellos lo traicionaron al Señor de una manera resuelta y públicamente. Sin importar, ¿verdad? Todo aquel entrenamiento, toda aquella experiencia. La traición viene y ocurre inesperadamente. ¿Y qué cosas? Fue un momentito nada más antes de cuando el Señor fue crucificado. Me impacta a mí esas cosas. Porque mire cuánto tiempo estuvieron con el Señor y todo lo del Señor era bonito y la experiencia. Y solo en un momento
que por decir así, el Señor los deja unos días, todos los estragos que el diablo hace con ellos. Qué cosas, ¿verdad? Que así, muchas veces así es nuestro andar con el Señor. Todo esfuerzo se puede venir en un momento de ignorancia, por no usar otra palabra. Bueno, si para este momento usted todavía no ha identificado quiénes son estos dos de lo que yo estoy hablando, yo creo que usted necesita conocer su Biblia, de veras. Mire que uno de ellos, a pesar de su gran traición, de su maligna traición, ha sido considerado como uno de los, está considerado entre los grandes de la palabra. Audaz, apasionado. ¿Ya se dio cuenta quién es ese primero? Sí, Pedro, el apóstol Pedro. El otro también es muy conocido en la palabra, pero no con la misma fama, sino por ser despreciable, por su forma deshonrosa. Y mire qué cosa dijo un escritor, que a pesar que su nombre significa alabado, son pocos o nadie que quisiera cambiarse su nombre por tener el de él. Y sí, si ya lo identificó, ese despreciable es Judas Iscariote. Iscariote solo era el lugar de donde él era, no era su apellido. Y esto es el asunto cuando tratamos con este estudio. El asunto es que los que pertenecemos al Señor Jesús, un día vamos a ver a ese primero que llegó al cielo, lo vamos a conocer. A Pedro es. Pero también la realidad es que dentro de la iglesia hay muchos que también van a ir a conocer a este traidor que se encuentra en el infierno, porque él estaba dentro de la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estos dos discípulos son los que vienen a representar los dos diferentes grupos que se sientan todos los días o todos los domingos o yo no sé, cuando vengan en las congregaciones. Ahí están esos grupos. Y como dije, sería ingenuo pensar que eso no aplica a nosotros. Ojalá y no, de veras. Uno dice que terminó suicidándose, condenándose eternamente. Pero el otro dice que terminó su vida siendo santo. Crucificado de cabeza, dicen los historiadores, pero en el cielo. Vaya conmigo entonces a Mateo capítulo 26. Yo no sé cómo le voy a hacer, solo quiero leer algunos versículos para encontrar un poco de contexto de lo que estamos hablando, porque en verdad mi historia está en todo ese capítulo. Vaya conmigo por lo menos al versículo 20. ¿Lo tiene? Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, eso es Jesús. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Pase al versículo 30 solo para avanzar. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué tragedia, ¿verdad? Así lo podemos ver. Un escritor dice que aquí están 2 hombres
que estaban juntos, pero que después dice que van a ser separados infinitamente el uno del otro. Uno de ellos dice que será honrado para siempre en el cielo y otro será torturado para siempre, pero en el infierno. Mire, llévese esto, si usted no conoce al Señor. Algo importante que nosotros podemos ver con esta historia es que la salvación no se gana por obras. No se puede ganar por obras. ¿Por qué? Porque si de obras se trata, estos dos hicieron las mismas obras. ¿Y qué obras? Si nos comparamos a ellos, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Le aseguro que nos quedamos a cero. Eso no es por las obras, no es por yo ser bueno. Esto va a oír usted decir mucho en esta iglesia. No es porque nosotros nos comportemos bien. Mire qué tremendo también con esta historia. También nosotros entendemos que la salvación no es por el solo conocimiento, porque estos dos tenían la misma información. Recibieron el mismo mensaje. Algo sorprendente, me encanta cómo Dios usa a estos hombres para discernir la palabra, pero algo sorprendente que los estudiosos señalan es que ambos traicionaron al Señor Jesús y ambos se arrepintieron de lo que hicieron, pero solo uno fue salvo. Y eso para mí es una intriga. Pero entonces, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y la respuesta creo que siempre va a ser la misma. Es la actitud o la manera como nosotros veamos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es la clave. Si lo vemos como Dios, lo vamos a honrar como tal, ¿verdad que sí? Si lo vemos como un hombre sencillo, igual a nosotros, así también va a ser nuestro trato. Y eso es lo que pasa, que la realidad es que también en las iglesias las personas están escuchando muchas veces el mismo mensaje. Las personas están viendo cómo muchos son transformados y son impactados con la palabra. Dentro de las iglesias incluso hay hasta muchos que sirven. Pero también entendemos que la realidad es de que siguen existiendo los dos grupos. Y los dos grupos van a terminar en destinos diferentes. ¡Qué tremendo! Mira que si lo analiza, en verdad fue la manera como el Señor finalizó, terminó su gran sermón del monte o el de las bienaventuranzas. Al final, después de que Él viene y enseña todas aquellas verdades que impactaron y conmovieron a las multitudes, al final Él dijo que muchos de ellos iban a venir y le iban a decir, Señor, Señor, y que Él les iba a responder, nunca los conocí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Que estas personas no honraron o no vieron a Cristo, al Señor Jesucristo, como el todo de sus vidas. ¿Verdad que cambia la actitud cuando nosotros vemos a Dios de esa manera? Constantemente estamos pensando, Señor, ¿te agrada esto que voy a hacer? Ay, perdóname por eso que pensé. Mira lo que estoy contemplando, Señor, mira lo que estoy deseando. Pues es algo constante. Y eso fue lo que pasó con estas personas. Pero mire que lo que aquí está, lo que aprendemos con esto es que no se trata simplemente de saber que el Señor Jesucristo existe. No se trata, incluso, mire, no se trata tampoco de saber que Él es Dios, como algunos lo dicen, o no, sí, Él está a otro nivel. No. Se trata de la manera como nosotros estemos honrándole con todo lo que hagamos. Pablo lo puso de esa manera tan sencilla,
que todo lo que comamos o bebamos que sea para Él. Qué lindo. Está hablando de lo que es lo más rutinario que puede haber en nuestras vidas, como el trabajo o el trato con los demás. Que todo sea, Señor, para honrarte. Qué lindo, amén. Veamos un poco más de estos dos seguidores de Jesús, que también eso es un discípulo, un seguidor del Señor. Mire que si nos vamos al principio del capítulo, ahí del capítulo 26, Jesús vuelve a anunciar que Él será crucificado, tal como lo ha venido anunciando. Y si nos vamos al capítulo 16, de ahí mismo de Mateo, mis hermanos, en Mateo 16 fue donde Pedro, ¿se acuerda?, tuvo aquella tremenda revelación, que entendió directamente por el Padre que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un poquito antes nada más. Pero unos versos después, ahí en el capítulo 16, lo voy a estar llevando así. Un poquito después de ahí, después de que Él hizo esa tremenda declaración, Jesús vuelve a decir de que es necesario que Él vaya a Jerusalén y sufra por los líderes y por los sacerdotes. Y es necesario, dice, que muera. Que el Hijo de Dios vaya y sea muerto. En ese capítulo 16, el versículo 22, dice que Pedro viene y lo toma de la mano o del brazo y lo empieza a amonestar. Mire qué cosa, al mismo maestro. ¿Y qué le dice? Le dice, ten compasión de ti, en ninguna manera que vaya a pasar esto contigo. Pero Jesús dice que volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Lo dijimos en una ocasión, ¿verdad? Que ese es el evangelio que se está predicando, el que nosotros queremos vivir. Un evangelio que todo sea suave, que todo sea positivo, sin importar lo que el Señor dijo. ¿Me permite añadir algo ahí? Si el evangelio que nosotros estamos viviendo todo es positivo, es porque posiblemente no estamos viviendo el verdadero evangelio. Porque desde el momento en que usted empiece a señalarle a una persona y le diga, mira, no estás viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra, por lo tanto tu vida está en condenación. Trate eso y verá si todavía todo le va a ir bien. Y eso era lo que estos hombres predicaban. La cosa es que a menudo el Señor Jesús anunció que esto iba a pasar. Si regresamos a Mateo 26, por ahí por el versículo 3, podemos ver que ya este plan de asesinar al Señor Jesús ya estaba en movimiento. ¿Por quién? Por los líderes, por los sacerdotes, ya lo estaban realizando. Tremendo capítulo. Si se va al versículo 7, ahí en ese capítulo 26, encontramos a aquella mujer, ¿se acuerda? Que trae el caro perfume y lo derrama sobre la cabeza del Señor. Y hay un detalle interesante ahí. Dice la palabra que los discípulos al ver esto se enojaron y dijeron, ¡qué desperdicio! Porque dijeron, esto se podía vender a un buen precio y darlo a los pobres. Me encanta que en Juan capítulo 12, el versículo 4, el apóstol Juan identifica quién fue verdaderamente quien dijo eso. ¿Y quién creen que fue? Sí, Judas. Mire que es aquí la primera vez que se empieza a revelar el carácter de Judas. Porque hasta ese momento no se sabía nada de él. Sabemos bastante de Pedro, sabemos de Juan, sabemos de Santiago, sabemos algo de Andrés, o sabemos algo de Felipe posiblemente, pero hay un grupito que no sabemos mucho o nada, y Judas era uno de ellos. El punto, lo que quiero decir con esto es que en ninguno de ellos, mis hermanos, existía sospecha hacia Judas.
Para nada, él no despierta ninguna sospecha. Hasta ahora podemos ver que hay algún tipo de interés por el dinero. Pero es tremendo que cuando él viene y entonces reclama lo que está ocurriendo, cuando viene a hacer lo que hizo esta mujer, él reclama y dice, es un desperdicio. Me gusta que Jesús dice, déjenla que lo haga. Porque lo que está haciendo, dice, es derramando ese perfume sobre mi cabeza para prepararme para la sepultura. Qué reprensión de veras. Lo que él veía como un desperdicio, qué tremendo. El Señor veía que todo lo que estaba aconteciendo se estaba preparando para lo que le venía, para poder tomar aquella copa y bien amarga. Ojalá y recuerde eso siempre. Y todo esto tuvo que ser decepcionante para nuestro amigo Judas. Posiblemente pensó, tanto tiempo desperdiciado con estos o con este. Y dice la palabra que entonces se fue con los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan? Porque se los entregue. Y vemos ahí, amén, que le ofrecieron 30 piezas de plata y de ahí el hombre comenzó a trabajar su plan de traición y buscar la mejor oportunidad para traicionar al maestro que no le había hecho nada. Todo lo que le había hecho era bueno. Según Éxodo 21:32 dice que ese era el precio por un esclavo. Eso era lo que valía. Como nosotros ya conocemos, ¿verdad?, la historia, eso muchas veces tiende a quitarle lo mal que en verdad es esto. Pero grábese esto, nada de eso le quita lo enfermo, lo bajo y lo horrible que fue esta traición, mis hermanos. Y tiene que salir la pregunta, ¿cómo es que algo así puede ocurrir? Si yo lo conocía. Y la hemos visto, ¿verdad?, esa historia algunas veces. Mire que para el versículo 17, ahí en Mateo 26, vemos que están haciendo los preparativos para la última Pascua del Señor, la cena del Señor. Esto era un jueves, mis hermanos. Esto es algo real. Un jueves en la noche, un día antes de que nuestro maestro fuera crucificado. Y dice que el Señor Jesús estaba ahí está en la historia. Estaba a la mesa y mientras estaban comiendo viene el Señor y anuncia y dice, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Recuerde que nadie sospechaba de nadie. Imagínese usted estar ahí presente y oír esto por primera vez. Uno de ustedes me va a entregar. Me gusta el versículo 22, mire lo que dice. Dice que entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entristecidos. Esa es la reacción de un verdadero hijo de Dios. Pero esto es impactante también. Ellos todos sospecharon de ellos antes que sospechar del mismo Judas. Porque no fue que cuando el Señor Jesús lo dijo, uno de ustedes me va a traicionar, ¿verdad? Que no fue que todos quedaron viendo a Judas. No. Ellos primero dudaron de ellos. ¿Seré yo, Señor?
¿Será que algo hay en mi corazón que todavía yo no lo he descubierto, Señor? Eso es lo que están diciendo. Y Jesús dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mire, el muy sin escrúpulos, porque no sé qué otra palabra puedo usar. Todavía, mis hermanos, está disfrutando de la intimidad del Señor, de la compañía del Señor. Con permiso, y moja el pan en su mismo plato. El que mete, mire qué cosa, el que mete su pan en mi plato. Mire, y Jesús aquí entonces viene y hace una declaración, hermanos, amigos, que ojalá que impacte nuestras vidas por el resto de nuestros días. Ojalá. Mire qué declaración. Dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Dice: mas hay de aquel hombre porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Mire, cuando yo escucho esto, yo digo, eso debería de ser suficiente para que este hombre se confesara, por lo menos porque ya fue delatado. ¿Qué más evidencia quería? Pero no, no lo hace. Mire la dureza del corazón. Mira el versículo 25, dice que entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dice el escritor, lo tiene que decir porque ahora no lo comprende. El que le entregaba dijo: ¿soy yo, maestro? Un escritor dijo de que si hay algunas cosas por las que la humanidad se debería de avergonzar, esta es una de ellas. Y ahí caemos todos, mis hermanos, los humanos, que en una u otra manera, unos más fuertes que otra, traicionamos al Señor Jesús, a Dios. ¿Verdad que sí? Y Jesús le dijo: tú mismo lo has hecho, o lo has dicho, perdón. Judas pensó una vez más salirse con las suyas y habló de manera sutil, como lo sabe hacer un hipócrita. De la misma manera, posiblemente mirando a los ojos al Señor Jesús: ¿seré yo, Señor? Si nos movemos para la historia, el versículo 36 dice que el Señor Jesús vino con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y tomó a Pedro, dice, y a otros discípulos, y les dijo que oraran. Grábese eso. Les dijo que oraran. Ahí estaba Pedro. Ora, Pedro. Pero dice que se quedaron dormidos, y el Señor hizo esto 3 veces. Y cada vez que venía los encontraba ¿cómo? Dormidos. Ya para cuando había pasado todo, para el versículo 45, la última vez viene y dice: ya muy tarde, ya lo que iban a hacer. El versículo 45 dice: aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y ahí se acerca el que me entrega. Judas ahora entonces entra en acción. Él viene dirigiendo todo el asunto.
Me gusta que en Lucas capítulo 22 el escritor da detalles que ya para este tiempo Satanás había entrado en Judas. Que el hombre estaba perdido. Y había llegado a un punto de no regreso, dicen por ahí. Era víctima del mismo diablo. Y dice que viene con un montón de gente que traían espadas y palos, como si fuese a un criminal que venían a buscar. Pero así somos los humanos. Esas son las cosas que a mí me impactan, me intrigan, me conmueven, me entristecen. Pienso en los críticos del momento. Cómo se mofaban y se llenaban su boca, se burlaban de hablarlo con los demás. ¿Te diste cuenta lo que pasó? Que uno de ellos mismos, lo vendió. Y las risas. ¿Por qué me impacta? Porque es de la misma manera como los enemigos del Evangelio se burlan cada vez que uno de nosotros que nos identificamos con el cristianismo, con nuestras acciones malas, traicionamos a nuestro Señor. De la misma manera se mofan. Recuerde que Jesús siempre supo quién era el traidor. El hijo de perdición lo llamó en una ocasión. Él lo dice en Juan 6:70. Él dijo, no os elegí yo mismo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Ayer tenían que preguntar desde un principio. Y bueno, los maleantes, la historia dice que vienen a buscarlo al Señor. Escogieron el momento indicado. ¿Por qué? Porque le temían a las multitudes. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿verdad? Que solo unos días antes de esto, dice que le tiraron los hosanas al Señor. Y le tiraron ramas y aún sus mantos para que el Señor pasara por ahí. No que en verdad eso significara mucho, porque solo unas horas después lo iban a estar crucificando. Judas, dice el escritor, que les dio una señal. A mí me encanta ese detalle. Les tuvo que dar una señal, porque nuestro maestro no era uno que resaltaba en las multitudes como lo vemos hoy, ¿verdad? Que debemos de tener un reconocimiento, y ahora con nosotros directamente. Tuvo que darle un beso para que aquellos supieran quién era. Una manera humilde, sencilla. Al quien yo besare, ese es. Y se le acercó y le dijo, salve maestro. Hola maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? A propósito, la palabra que usa ahí, amigo, no es el mismo término que se usa para un verdadero amigo. Más bien le estaba diciendo socio, camarada, posiblemente fulano, ¿a qué vienes? Ya la cosa cambia. Si el Señor Jesús no está de nuestro lado, la cosa cambia. Y esto está ocurriendo aquí. Pero dice que así vinieron y lo prendieron. Y claro, con falso testimonio lo acusaron. Si nos movemos, no tiene que hacerlo al capítulo 27 de ahí de Mateo, ya Jesús, o el principio del capítulo 27, Judas, viendo que el Señor fue condenado, dice que sintió algún tipo de remordimiento y regresó donde los sacerdotes y les devolvió las monedas de plata o las piezas de plata. Los sacerdotes y los ancianos diciendo, he pecado entregando sangre inocente.
Pero ellos dijeron, ¿y a nosotros qué? Allá tú. ¿Cómo quisiera que nosotros comprendiéramos la astucia y la malicia del diablo? Él no está interesado en nuestro bienestar. Lo único que quiere es engañarnos. Pero a la hora de las consecuencias, eso es lo que va a decir, allá tú. Y entonces dice de que les arrojó la plata, como dicen por ahí en el templo, y fue y se ahorcó. Y esa fue, mis hermanos, la horrible tragedia de Judas. Ojo, la tragedia no fue que se haya ido a ahorcar, porque grave es esto, porque lo malo que la gente hace, eso es solo el reflejo de lo que hay en el corazón, que es perverso. ¿Entendió eso? Y todo lo que hizo Judas, o sus hechos, indicaron que Judas no fue o no era un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque era ladrón, era codicioso, era suicida, era un traidor y terminó en el infierno. Y esos no son los frutos de un creyente. Mire que tan fuerte era la codicia de Judas que ignoró la verdad teniéndola cara a cara. Literalmente. Ahí estaba. Y eso ya no le hizo efecto. ¿Por qué? Porque se dejó engañar y de alguna manera, dicen los escritores, que tuvo que haberle nacido un resentimiento contra Jesús. Y el asunto era personal, siempre ha sido personal. Y en el momento, como ya le había dado la espalda al Señor, y el Señor también le había dado la espalda porque le dijo, lo que vas a hacer, hazlo. En el momento de su agonía, ya no pudo acudir al socorro del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? Fue y arregló las cosas como él las sabía arreglar, de manera pecaminosa. ¿Y qué fue lo que hizo? Atentó contra su propia vida, cosa que no debería de hacer. Así es como el hombre quiere arreglar las cosas, la manera fácil. Pero Pedro, mejor dicho, si regresamos a la historia de cuando están celebrando la Pascua, el Señor anuncia que lo iba a abandonar. Pedro entonces viene y respondió, lo vimos, dice, aunque todos se aparten de ti, yo nunca me apartaré. Admiramos, ¿verdad? Dijo alguien por ahí, admiramos el entusiasmo de Pedro. Pero lo que está ocurriendo con Pedro, y es peligroso, él está pensando más de él que lo que debería de pensar. Ya Jesús dijo lo que iba a ocurrir, pero él se fue por encima de las palabras de Jesús. Y Jesús viene y le dice, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, me vas a haber negado 3 veces. Peligro. Otra vez, las palabras de Jesús rebotan en la vida de Pedro. No le hace caso. ¿Por qué? Porque mira la manera como él responde. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Bueno, todos sabemos lo que hizo, ¿verdad que sí? Negó a Cristo. Y esto quiero que lo entiendan, mis hermanos. El acto de Pedro fue tan malvado como el mismo de Judas. ¿Por qué? Porque no fue que lo negó secretamente. No, él lo negó de una manera resuelta. Podríamos usar la frase sin descaro. Y cada vez que le preguntaron, mire las respuestas de él, no sé de qué me hablas.
O yo no conozco a tal hombre. Y su última respuesta dice que comenzó a maldecir y hasta hizo juramento. Empezó a jurar. ¿Sabe qué es eso de jurar? Es como que él haya dicho, si en verdad estoy mintiendo, que Dios me quite la vida. Y al instante dice la palabra que el gallo cantó. Su negación fue tan infame y tan severa como lo fue la de Judas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, mis amigos? Que Pedro no fue a ahorcarse. Había condenado su vida hasta la muerte porque le dijo, si estoy mintiendo, que me mate Dios. Pero lo que sí hizo Pedro es que dice que fue y lloró amargamente al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, dijo el salmista. Eso fue lo que hizo este hombre. Mire que Lucas capítulo 22 versículo 61, añade un detalle para mí, en mi opinión, estremecedor. Y dice que vuelto el Señor, no sé en qué posición estaba el Señor en ese momento. Se recuerda que Pedro lo anduvo siguiendo, ¿verdad? Y estaba ahí en el patio observando todo. Pues dice aquí que vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Un escritor dice que cuando los ojos de Judas y del Señor se encontraron ahí en Getsemaní, dice de que Judas fue y besó al Señor de manera hipócrita. Pero cuando los ojos de Pedro se encontraron con los de Jesús, dice que Pedro fue y lloró amargamente, arrepintiéndose. La tristeza, mire, aplastante de Judas lo llevó a suicidarse sin arrepentimiento. Pero la tristeza aplastante de Pedro lo llevó a su restauración. ¿Por qué? Porque se había arrepentido. Amén. Todavía hay tiempo. Quiero terminar así bien rapidito, solo señalando qué fue lo que marcó la diferencia entre estos dos discípulos. Yo creo que la respuesta la encontramos en el último capítulo del Evangelio de Juan. Si se acuerda de la historia, dice que Pedro regresó y dijo, hey, yo me voy a pescar otra vez, cosa que no debería de hacer. Pero tenía eso de liderazgo. ¿Y qué dijeron los otros? Bueno, pues vamos contigo. Fueron a pescar, nada sacaron, ¿se acuerda? El Señor aparece, les dijo tiren la red y sacaron 153 peces, dijo uno de los evangelios. Por el versículo 15 de ese último capítulo, dice que entonces el Señor Jesús tiene una plática con Pedro y lo confronta a Pedro. Y no solamente le pregunta una vez, sino que le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Ahí está el asunto. Y Pedro le contesta, sí, Señor, yo te amo. Pero pareciera como que Pedro sintió que sus palabras, oiga esto, no convencían al Señor. ¿Habrá sido que porque sus obras no eran obviamente claras? Seguro. Y entonces Pedro le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo te amo. Fue por eso que tú, o habrá sido por eso que él acudió a la omnisciencia del Señor. Tú sabes que te he fallado, pero también sabes que me dolió el corazón. Sabes que te amo, Señor. Qué tremendo, amén. Jesús, miren, el capítulo 14, Él lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque es el amor a Dios lo que nos hace obedecer, mis hermanos. Es el amor de Dios que nos hace rechazar los deseos del mundo. Jesús habló mucho de esto. Él dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él.
No está hablando de un amor sentimental, sino de que sabemos que el amor de Dios es lo que nos impulsa a la obediencia hacia Él, y en el proceso nos deleitamos. Eso es lo que hace el amor. Último punto. Obviamente vemos que tanto Judas como Pedro le fallaron al Señor. Ambos fueron o se sintieron culpables, ¿verdad que sí? Pero escuche esto: la culpa sola no es suficiente para una persona arrepentirse, o por lo menos no fue lo suficiente para que Judas se arrepintiera. No, pero Pedro sí se arrepintió. ¿Por qué? Y he ahí la diferencia. Porque Pedro amaba a Jesús. Y como al Señor nadie puede engañarlo, entonces Pedro tuvo que decir: tú sabes que te amo. Ahora, entendiendo lo que esto conlleva de amar a Jesús, usted se atreve en este momento a decirle al Señor: Señor, tú sabes que yo te amo. Usted se atreve a decírselo, porque Él conoce, amén. Y ojalá, mis hermanos, ese es mi deseo de veras, que no solamente se lo digamos, sino con hechos. ¿Verdad que sí? Dios me los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.